¿Sabías que? Un cocodrilo no puede sacar la lengua. ¿Escuchaste, Lucía? Lo peor era cuando sonreía. Una suma de ideas inconclusas que alguien, tarde o temprano, debía verbalizar. Qué feo que se burlen de mí. Buenas tardes, Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Qué Muy feo, bien. qué feo que usted va a llegar a vieja y Dios la va a castigar y le va a mandar un hijo como yo. No. Bien, No, gracias, bien, gracias. bien. Sería terrible. ¿Qué tiene para mí? ¿Tiene algo? Tengo saludos. Sí. 3846 me mata Batman. 7022 Batman es lo más grande que hay, dijo. Sí. 7849 me encantó la historia de Batman. Y Rem2, que ya siempre se comunica también Sí. por Facebook, me mandó un mensaje y me puso escuchando desde el trabajo, muy buen programa. Palala. Bien, ya Siempre presente. hemos escuchado sobre esta dicotomía. Batman, claro, más de que Batman, nada. claro, la némesis, Ajá. Faltó el un maniqueísmo. ¿Faltó? el mensaje de Juan. Ah, no, bueno. No. Bueno. Claro, yo me autoescribí y puse va Superman No. marciano del orto y Pero no lo quise porque leer. yo soy fanático de Batman. De Batman, Yo claro. no quiero a Superman, nunca lo quise. Mire que no era tan porque uno cuando era chiquito no era antiimperialista, No. pero esto de verlo con la bandera yankee me hinchaba los huevos. Ah, Los mira, colores Sí, también. los fuera de colores. broma, fuera de broma, me No. hinchaba soberanamente. Y esto de que use pijama con el calzoncillo A mí, arriba. ¿sabés qué me molestaba? La prolijidad del pelo. Digo, no, a ver, va a estar Sí. volando y tener jopita así. Sí, no, sí, da no. spray, da spray. Da, sí, da, no, sí, sí, no, sí. no me gustaba. Sí, me muy gustaba cap- Batman, que era así como Sí, más de así, barrio. Placar. De Tal cual. Bien, ya mucho placar ahí. Vamos a bien, seguir. nos vamos para siempre. No, porque nos no vamos estamos yendo Bueno, para aquel lado. exactamente. Estamos haciendo un especial del Joker Clown, diría de Jay Shabaude, que no se ha vuelto. No se ha vuelto a comunicar. Exactamente. desapareció. Que así, como un detalle. ¿Saben que se puede decir imprimido? No me digas. Sí, joder. y hace años se puede decir imprimido. No está mal dicho. Lo que pasa es que uno no está. Impreso. Aunque parezca mentira, DJ Shabaudo está casado. ¿Está casado? Sí, y su madre y esposa? su esposa se dedica a la lengua. Ajá, y te Y borró. dijo, entre las cosas que me dijo, no, imprimido está bien dicho. Me encanta cuando me dan esos Ah, tips. sí, estamos al tanto de las que novedades. estamos hablando del Joker y de Batman, sirve. Tiene re que Si ver. hay algo que tiene que ver, es que ya está. Ahora Imprimido se puede decir. ahora definí eso. Sigamos, dele, Romero. Claro, bueno, está imprimido. Abra la jugada, dele. Está imprimido, digamos, en todo lo que están contando los chicos, que son estos cómics que bueno, que tiene que ver con el Joker, así Sí. que si queríamos podíamos. Bueno, ahora tenemos que ver todo lo que tiene que ver específicamente sobre el tema en cuestión, sobre el personaje en cuestión. Nico, ¿vos sos así que fanático? Nico está listo. Los cómics en general, sí, de DC en particular, no específicamente del personaje Joker, pero de DC en general. ¿Odias a Marvel? No, tampoco. Bueno. No es tanto. Es tan así. fanático, pero no es ciego. Una historia. Bien. Muy bien. Bien, ¿qué nos puedes contar del Roger? Del Joker, quiso decir, claro. Bueno, recapitulando un poco lo que contaba Yair, acá tenemos para mostrar, Sí. si la cámara me toma, Sí, sí. el primer número del cómic de Batman, Sí. propiamente dicho, que salió en 1940, y es donde aparece por primera vez el personaje del Joker, creado Sí. por Bob Kane, junto con Bill Finger y su asistente Jerry Robinson. No nos olvidemos de Bill Finger, que por ahí Jair habló mucho de Bob Kane, y Finger fue parte fundamental de la creación de muchísimos de los personajes del universo de Batman, y no tuvo ese reconocimiento hasta hace muy pocos años, que después de una gran batalla judicial consiguieron tener la familia tener regalías Mirá vos. sobre estas publicaciones, y que al igual que en el caso de Superman con Jerry Siegel y Joe Shuster, que se publique en cada aparición de Batman que fue creado por estos. Esto no tiene mucho tiempo. ¿Qué cosa? Esto de haberle reconocido. No, tiene hace 10 años. Claro, porque yo me acuerdo cuando era chico ni se sabía, por el nombre que tiraste yo no sabía que existía. Siempre así te digo. figuraba Batman creado por Bob Kane. Claro, Exactamente. es sexo. Y ahora en las leyendas de siempre, Batman creado por Bob Kane con Bill Finger. Ah, Claro. mira vos. Bueno, ellos crean al Joker en
en 1940. Un poco para incluir un personaje un poco más pintoresco a lo que eran los enemigos a los que se enfrentaba Batman, tanto Batman como Superman, que son por ahí de los primeros superhéroes de la editorial y casi de la historia, se venían enfrentando siempre a enemigos más comunes. Como mafiosos, algo así. Mafiosos, Sí. cáncer, Claro, delincuentes comunes. Y supongo que es una de las razones por la que pegó tanto el Joker, que es... Rompe el paradigma, cambia el paradigma. Exactamente. Tal cual. Ellos igualmente no le tenían demasiada fe. De hecho, en la segunda de estas dos historias en las que aparecen en la revista Batman 40, lo iban a matar. Ajá. El editor los convenció y al final agregaron una viñeta en la que se comprueba que está vivo. Sí. También recordemos que en la época la figura de asesino serial no existe. No. Claro. Y la idea del payaso asesino tampoco Claro. existe. Entonces por eso calculo que la tiraron a ver qué pasaba y terminó siendo un éxito. Bien. Así que fue también gracias al editor que después lo siguieron utilizando y se convirtió en un personaje icónico y tuvo gran popularidad. Se inspiraron, como bien decían ustedes, en los viejos arlequines y en los payasos, pero también tomaron como referencia muy importante una película del año 1928, una película de cine mudo que se llama El hombre que ríe, que está Ajá. inspirada en un cuento de Víctor Hugo, en la que al protagonista le hacen una cirugía en la cara para que tenga una sonrisa permanentemente. Ujú. Esa es una de las inspiraciones para el personaje. Algunas características del personaje son que es enigmático, impredecible, violento, delirante. Un poco por ahí algo de la gracia del personaje es que no se sabe bien de dónde Es imprevisible. Claro. Está bien. Claro. Aparte que tiene como la personalidad cambiante, que no se sabe exactamente cómo surgió. Bien. Por ahí el origen más repetido dentro de los cómics y más aceptado dentro del canon de Batman Sí. es que durante los primeros años delinquiendo, el Joker utilizaba una identidad que era la de Red Hood, o capucha roja, y salía a robar con una especie de casco rojo que le cubría toda la cara y una capa también roja En el comienzo. en los comienzos Mira vos. del Joker. Sí. Se llama así Capucha Roja y en una de sus andanzas escapando de Batman se mete en una fábrica y cae en un El ácido. tacho con residuos, Con residuos tóxicos que le cambian el color de la piel, que le queda blanca y se le Bien. colora el pelo y bueno, así es un poco como surge el personaje. Es un personaje que tuvo apareció en un montón de historias, incluso tuvo en la década del 70 una serie propia que no duró muchos números. ¿Tuvo una serie propia? Así es, pero bueno, es el villano de cómics por ahí más popular Sí. en Claro, la actualidad. todo el mundo le quedaba chico, claramente. Sí, sí. Él nació para pelearse con Batman, no hay vuelta. Claro. Así. Y traje algunos cómics para recomendar A ver. del personaje que por ahí no sé si son lo más importante, pero son algunos en los que tiene algunos hechos importantes dentro de la historia de los cómics tanto de Batman como para el Joker. A ver, lo escuchamos, cuéntenos. Tenemos, por ejemplo, Sí. en el año 1988 se edita La broma asesina, Ujú. que es uno de los cómics mejores cómics de superhéroes de la historia, que está escrito por Alan Moore y dibujado por Brian Boland. Ujú. En esta historia el Joker le dispara a Bárbara Gordon, que es La mujer de Coso. Batwoman, es la hija La hija del del comisionado Gordon. dejándola lisiada, cosa que después depararía en que se convierta en otro personaje llamado Oráculo. Secuestra al comisionado Gordon y bueno, Batman tiene que ir al rescate. Es un cómic bastante complejo, más para adultos. Es uno de los cómics que en los 80 marcó un quiebre entre la manera que se venía haciendo los cómics antes para empezar a hacer una narrativa un poco más compleja y con temática más adulta. Claro, se venía dando entra lo turbio, que Claro. hasta ese momento era más pensar para los pibes, tal cual. Claro, con contenido más filosófico, Exactamente. un poco más violento y hubo varias historias
en los 80 que cambiaron ese paradigma en el cómic de superhéroe, y esta es una de ellas. Otra historia de ese mismo año es Una muerte en la familia, de Jim Starlin y Jim Aparo, Sí. que es una historia también muy cruel, muy cruenta. Ah, la que muere Coso. La que muere el segundo Robin, que es Jason Todd. Y se lo mata el Guasón. Lo mata el mira. Guasón Sí. a garrotazo. No sabía eso. Sí. Esta historia es Lo revienta a palos. Una es muy cosa. curioso porque es un personaje que ya desde el vamos a la mayoría de los lectores no les gustaba y ha recibido muchas quejas de ese, entonces deciden matarlo, pero deciden que la decisión final la tome la gente. Entonces hacen una especie de concurso donde la gente telefónicamente llamaba y decía que pensaba si tenía que morir o no. O sea, terminaba el número que claramente estaba perdió. por matar y Evidentemente perdió, claro. después de este concurso decidían si efectivamente en el siguiente número iba a morir o no. Y se fue con Diosito. Por un margen muy, muy corto de votos, resultó que Lo mataron. lo mataron, que fue un hecho muy importante porque en esa época los personajes que morían en los cómics morían. Sí. No es como ahora que Puede que no haya pasado. desde Claro. la muerte de Superman para acá, ya se sabe que los personajes principales cuando mueren ya no van a durar mucho tiempo. Que de alguna forma te aparecen de vuelta. Exactamente. Sí. Onda Goku. 1000 vidas. Jason tal cual. Todd estuvo 20 años muerto, Claro. que es bastante para, Sí, no, para no. los cómics de superhéroes. Después, ya un poco más, para ir a un poco de historias un poco más actuales, tenemos por ejemplo El hombre que ríe, Sí. que es un cómic del año 2005 de Ed Brubaker y Doug Mahnke, en el que se recapitula un poco lo que fue el primer enfrentamiento entre el Joker y Batman. Sí. Vuelven a contar de alguna manera, con algunos cambios y actualizándolo un poco, la historia que sale en la Batman número 1 del año 1940, bien. donde se enfrentan por primera vez estos dos personajes. Bien. Y para cerrar, Y para cerrar tenemos una que la pueden conseguir actualmente en algunos kioscos diarios porque está ¿A la venta? parte de la colección de 80 aniversario de Omnipress, Sí. que se llama Joker, que está escrita por Brian Azzarello y dibujada por Lee Bermejo. Es una historia muy violenta y más también para un público adulto, en la que el Joker escapa de Arkham, donde Está en cana. cada 2 por Sí. 3 está ahí en Y la pudre. encerrado, y descubre que todos sus antiguos compañeros dividieron su parte del pastel, digamos, y los sale a matar a todos. así es. ¿No? Bueno, gente, me encantó. ¿Algún anuncio? Sí, Sí. Es importante destacar que vamos a estar en una muestra que se va a inaugurar el 1 de noviembre ¿En dónde? en la Biblioteca Vigil, en la Sí. que vamos a Ajá. participar Nico, el que está acá, ¿Y quién les habla? Yo no, yo Jair. Sí. yo Jair sería, y después hay otra compañera nuestra que se llama Diana Candelieri, y después también otro compañero nuestro que se llama Ariel Daleva, que vamos a participar toda esa muestra. Bien, la muestra más o menos grandes rasgos de qué va a ¿De qué tratar. es? El concepto se llama Metamorfosis y Sí. van a ser todos trabajos relacionados a ese tema. Ustedes van a exponer. Sí, van a estar expuestos ahí. Y la buenísimo. inauguración va a ser el 1 de noviembre a las 19 horas. 19 horas. Sí. Y después también quería comentarles que el fin de semana del 2, o sea, eso sería un viernes creo. Sí. Sábado y domingo, 2 y 3, voy a estar participando de la Pergamino Comic Con y voy a ir allá con todos los libros de Jair Ilustró Ediciones. ¡Ah, chala! Y a ver, así no se la pueden Sí, perder. sí, sí, sí. Bien, para ir terminando, 4.99 y 2.76 se ganaron la entrada para ir a ver la Cotolengo. Muy bien. Viva Julio Argentino Roca. Bien, Bravo. bien, entonces de vuelta, Pergamino, ¿cuándo? 2 y 3 de noviembre. Y Muy el bien. 1 de noviembre lo estamos llamando En la antes Vigil. para que nos vuelva a recordar. Sí. Programón del Joker hasta la semana que viene y no se olviden que a pesar de lo que digan, no fue tan simple. No fue sencillo.